Luigi Mangione, retrasar, negar, deponer, la sanidad bajo fuego, la historia de Luigi Mangione. El relato de Luigi Mangione no es simplemente una historia de crimen, ni tampoco un mero comentario sobre un sistema fallido. Es una reflexión escalofriante y conmovedora de una sociedad al borde del colapso, donde lo personal se vuelve político y la desesperación se transforma en tragedia. Este libro electrónico profundiza en el hombre, las motivaciones y las consecuencias de uno de los crímenes más impactantes de nuestro tiempo. Al hacerlo, no busca justificar la violencia, sino comprender las raíces de la ira y la frustración que llevan a las personas a cometer tales actos. Cuestiona los sistemas en los que vivimos, desde las salas de juntas corporativas hasta los pasillos de la atención médica, y examina cómo a veces pueden fallar a quienes deben servir. Luigi Mangione era un joven que parecía tenerlo todo, una prestigiosa educación en una universidad de la Ivy League, una prometedora carrera en ingeniería de datos y un futuro brillante. Sin embargo, bajo esta fachada de éxito se escondía un alma atribulada que lidiaba con el dolor crónico, la desilusión y un creciente resentimiento hacia la industria de la salud. Su trayectoria, desde un graduado exitoso hasta convertirse en uno de los fugitivos más buscados de Estados Unidos, es un duro recordatorio de que ningún camino en la vida es completamente seguro ni nadie es completamente predecible. Este prefacio no está escrito para simpatizar, sino para contextualizar. Nuestro objetivo es proporcionar al lector una base para comprender las acciones de Luigi Mangione, los sistemas contra los que se rebeló y las consecuencias de sus decisiones. La tragedia que se desató en Manhattan el 4 de diciembre de 2024 marcó la violenta culminación de años de fracasos personales y sistémicos. Un sistema de salud inaccesible para muchos, combinado con una sociedad cada vez más dividida y desilusionada, preparó el terreno para este acto de violencia. En el caso de Mangione, estos fracasos se cruzaron con su propio dolor no resuelto, tanto físico como emocional. Su manifiesto, descubierto al momento de su arresto, no era una simple lista de agravios, sino una ventana a la psique de un hombre que se sentía ignorado e invisible. Hablaba de un mundo corporativo que prioriza las ganancias sobre las personas, un sistema que, a su juicio, lo había traicionado a él y a millones de personas más. Pero este libro electrónico no se trata solo de Luigi Mangione. Trata de las implicaciones más amplias de su historia. Trata de una sociedad que debe afrontar la creciente alienación de sus ciudadanos. Trata del sector sanitario, a menudo visto como un salvavidas y un laberinto a la vez, y de las entidades corporativas que lo navegan. Trata del papel de los medios de comunicación, las fuerzas del orden y la opinión pública en la configuración de las narrativas de tales sucesos. Y, lo que es más importante, trata de las víctimas, tanto directas como indirectas, de la violencia, incluyendo a Brian Thompson, cuya vida fue trágicamente truncada, y a las innumerables personas que sintieron las repercusiones de este crimen. A lo largo de este libro electrónico, recorrerá los momentos clave que definieron la vida y el crimen de Luigi Mangione. Desde su crianza y educación hasta el fatídico día en Manhattan, desde la intensa persecución hasta los procedimientos judiciales, cada capítulo desvela las capas de esta compleja historia. A lo largo del camino, se encontrará con preguntas sobre justicia, moralidad y reforma sistémica que no tienen respuestas fáciles. Esta no es una historia de héroes y villanos claros, sino de una sociedad que lidia con sus propias contradicciones y fracasos. Al embarcarnos en esta exploración, hagámoslo con la comprensión de que la historia de Luigi Mangione, si bien profundamente individual, también refleja problemas sociales más amplios. Abordémosla con empatía por las víctimas, una mirada crítica hacia los sistemas vigentes y el compromiso de comprender las causas profundas de tales tragedias. Solo así podremos aspirar a aprender de este oscuro capítulo de la historia y avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Contenido. Introducción. El disparo que se escuchó en todo Estados Unidos. El asesino fantasma de la pistola. De la Ivy League fugitivo, la creación de Luigi Mangione. Un manifiesto de ira. Atención médica y angustia, las raíces del resentimiento. Comienza la cacería humana. Arresto en Altona. Las corporaciones estadounidenses en la mira. El frenesí mediático y la división pública. La justicia en juicio, la batalla legal que se avecina. Un sistema bajo escrutinio, la atención médica en juicio. Ecos de desilusión, el debate Mangione. El legado del tirador, reforma o ruina. Conclusión. Introducción. La historia de Luigi Mangione nos obliga a enfrentar algunas de las fallas más profundas de nuestra sociedad. Es un relato que comienza con promesa y termina en tragedia, con consecuencias que reverberan mucho más allá de las personas directamente involucradas. En esencia, este libro electrónico examina no solo al hombre que cometió un impactante acto de violencia, sino también los sistemas que contribuyeron a su desmoronamiento. Busca arrojar luz sobre los factores personales, sociales e institucionales que colisionaron de una manera que cambió vidas para siempre. Luigi Mangione, graduado de una universidad de la Ivy League e ingeniero de datos, parecía encarnar el sueño americano por excelencia. Un estudiante prometedor con una brillante carrera por delante, parecía estar en el camino del éxito y la estabilidad. Sin embargo, bajo la superficie, su vida estaba marcada por dificultades que pocos podían ver. El dolor crónico por una cirugía fallida, las crecientes frustraciones con el sector sanitario y una creciente sensación de alienación se combinaron para crear una peligrosa tormenta. Estas dificultades, agravadas por problemas sistémicos en el sistema sanitario y la avaricia corporativa, prepararon el terreno para los acontecimientos que vendrían después. El 4 de diciembre de 2024, Mangione se acercó a Brian Thompson, director ejecutivo de United Healthcare, a las puertas de un bullicioso hotel en Midtown Manhattan. Armado con una pistola fantasma impresa en 3D y equipada con silenciador, Mangione disparó varias veces, dejando a Thompson muerto. El acto fue tan calculado como impactante, y Mangione desapareció entre la multitud antes de que comenzara una cacería humana por toda la ciudad. El asesinato de una de las figuras más poderosas del sector sanitario estadounidense conmocionó a todo el país, provocando debates sobre diversos temas, desde el control de armas y la responsabilidad corporativa hasta la crisis de salud mental y el estado del sistema sanitario estadounidense. Este libro electrónico no solo trata sobre el crimen, sino también sobre el contexto en el que ocurrió. El manifiesto de Mangione, descubierto tras su arresto, reveló una mente consumida por la ira y la desilusión. En él, despotricó contra lo que percibía como un sistema corrupto y explotador, que le había fallado personalmente a él y a innumerables personas. El manifiesto, aunque profundamente inquietante, ofrece una perspectiva crucial a través de la cual podemos intentar comprender las motivaciones de un hombre que se sintió impulsado a cometer tal acto. Los capítulos siguientes exploran la vida de Luigi Mangione en detalle, desde su crianza y educación hasta las decisiones cruciales que lo llevaron a apretar el gatillo. Profundizamos en los sistemas que le fallaron y examinamos las implicaciones sociales más amplias de su crimen. ¿Qué dice de una sociedad el hecho de que un joven con educación se sienta tan acorralado por las presiones sistémicas que elija la violencia como vía de escape? ¿Qué papel desempeña el sistema de salud en la configuración de tales frustraciones y cómo puede reformarse para prevenir futuras tragedias? Las consecuencias de las acciones de Mangione fueron inmensas. El sector sanitario, ya bajo escrutinio por sus prácticas, se encontró en el ojo del huracán.
El frenesí mediático en torno al caso fue implacable, presentando a Mangione tanto como un asesino a sangre fría como un símbolo de problemas sistémicos más profundos. Mientras tanto, la respuesta pública osciló entre la indignación y una admiración equivocada, y algunos lo vieron como un mártir de un sistema quebrado. Este libro electrónico también examina los procedimientos legales y el debate público que siguieron al crimen. El caso contra Mangione, plagado de cargos de terrorismo y la amenaza de la pena de muerte, se convirtió en una prueba de fuego para la capacidad del sistema judicial para manejar casos de esta complejidad. Cuestiones sobre la imparcialidad, la influencia de los medios y el poder corporativo se cernían sobre él, complicando aún más un juicio ya de por sí polémico. Al leer esta exploración de la vida y las acciones de Luigi Mangione, le animamos a mantener la mente abierta. El objetivo de este libro electrónico no es excusar ni condonar la violencia, sino comprender las condiciones en las que surge. Es una oportunidad para reflexionar sobre las fallas sistémicas que contribuyeron a esta tragedia y para considerar cómo la sociedad puede abordarlas en el futuro. Solo al enfrentar estas verdades incómodas podemos aspirar a crear un mundo donde estas historias sean menos frecuentes y menos trágicas. Esta no es una historia de moralidad en blanco y negro, sino una narrativa compleja y multifacética de un hombre, un crimen y un sistema en crisis. Es una advertencia para una sociedad en una encrucijada, que nos recuerda que el precio de ignorar los problemas sistémicos a menudo se paga en vidas humanas. El disparo que se escuchó en todo Estados Unidos. El 4 de diciembre de 2024 comenzó como un día de invierno normal en la ciudad de Nueva York. Midtown Manhattan bullía con la energía de los viajeros, turistas y profesionales que lidiaban con el ajetreo diario. Sin embargo, a primera hora de la tarde, la vitalidad de la ciudad se vería interrumpida por un acto de violencia que conmocionó a todo el país. Afuera del hotel Midtown Hilton, donde se celebraba una conferencia de inversores, se cometió un asesinato brutal y calculado. Brian Thompson, director ejecutivo de United Healthcare, uno de los mayores proveedores de atención médica de Estados Unidos, fue asesinado a tiros a plena luz del día. El tirador fue identificado posteriormente como Luigi Mangione, un joven de 26 años, graduado de una universidad de la Ivy League y ahora prófugo. La escena era un caos. Testigos describieron haber escuchado disparos apagados, un detalle que posteriormente se atribuiría al uso de un silenciador. Thompson se desplomó en la acera, perdiendo la vida casi instantáneamente, mientras que Mangione desapareció en las bulliciosas calles de Manhattan. El ataque fue rápido y deliberado, dejando poco margen de intervención o escape. Para cuando llegaron las fuerzas del orden, ya era demasiado tarde para salvar a Thompson, y el tirador ya se había ido hacía rato. Los informes iniciales pintaron un panorama escalofriante. Las imágenes de vigilancia mostraban a Mangione acercándose a su objetivo con determinación, empuñando una pistola fantasma impresa en 3D, un arma que no se puede rastrear por medios tradicionales. El uso de un arma de fuego de este tipo añadió otra capa de complejidad al crimen, planteando interrogantes sobre la accesibilidad y la regulación de estas armas irrastreables. Los investigadores se apresuraron a vincular el asesinato con los problemas más amplios del control de armas y la creciente prevalencia de armas fantasma en la actividad delictiva. El asesinato de Brian Thompson no fue solo un acto violento, también fue profundamente simbólico. Como director ejecutivo de United Healthcare, Thompson era una figura central en una industria a menudo criticada por priorizar los márgenes de beneficio sobre la atención al paciente. Su muerte a manos de Mangione, cuyo manifiesto revelaba un profundo odio hacia la avaricia corporativa y las fallas del sistema de salud, convirtió el crimen en un foco de debate sobre la reforma sanitaria, la responsabilidad corporativa y la desigualdad sistémica. Para muchos, el asesinato fue una tragedia impensable. Thompson era una figura prominente en el mundo empresarial, conocido por su liderazgo en la expansión de la cuota de mercado y la rentabilidad de United Healthcare. Su muerte dejó a su familia, colegas y a la industria de la salud conmocionados. Sin embargo, a medida que surgían más detalles sobre las motivaciones y las luchas personales de Mangione, la narrativa se volvió más compleja. Algunos comenzaron a ver el crimen no solo como un acto de violencia sin sentido, sino como una manifestación de frustraciones sociales más profundas. Las fuerzas del orden se enfrentaron a una enorme presión para detener al tirador. Se inició de inmediato una búsqueda, con recursos de agencias locales, estatales y federales convergiendo en la ciudad de Nueva York. La búsqueda de Mangione se complicó aún más por su aparente preparación. Los investigadores descubrieron que había usado una identificación falsa para pasar desapercibido y que había planeado meticulosamente su escape. No se trató de un acto impulsivo, sino del resultado de un cálculo minucioso, lo que hizo aún más desalentadora la tarea de capturarlo. A medida que se difundía la noticia del crimen, también nacían las especulaciones sobre sus implicaciones. Los medios de comunicación diseccionaban cada detalle, desde el arma utilizada hasta la formación académica de Mangione y sus agravios personales. Las redes sociales se incendiaron con opiniones que iban desde la condena hasta la admiración equivocada. El asesinato de un director ejecutivo de una empresa de salud a manos de un joven con estudios que había sufrido bajo el sistema al que atacaba conmovió a una opinión pública ya dividida sobre temas de salud e influencia corporativa. En los días posteriores al tiroteo, la ciudad permaneció en vilo. Se reforzó la seguridad en torno a figuras de alto perfil y eventos corporativos, y las discusiones sobre armas fantasma y la reforma sanitaria dominaron los titulares. Para muchos, el crimen fue una llamada de atención, obligándolos a afrontar preguntas incómodas sobre los sistemas y estructuras que rigen sus vidas. ¿Cómo pudo alguien como Mangione, un aparentemente exitoso graduado de una universidad de la Ivy League, caer en semejante violencia? ¿Qué papel jugaron su dolor y desilusión personal en la configuración de sus acciones? Y quizás lo más importante, ¿qué se podía hacer para prevenir tales tragedias en el futuro? Este capítulo de la historia de Luigi Mangione marcó el inicio de una narrativa que cautivaría y dividiría a la nación. No fue solo el acto en sí, sino las motivaciones detrás de él y las condiciones sociales que lo permitieron, lo que hizo que el crimen resonara tan profundamente. A medida que avanzaba la investigación, se hizo evidente que esta no era solo la historia de las acciones de un hombre, sino un reflejo más amplio de una sociedad que lidia con sus propias deficiencias. El asesino de la pistola fantasma. El apodo de El asesino de la pistola fantasma surgió rápidamente en los días posteriores al asesinato de Brian Thompson, encapsulando tanto el arma utilizada como la enigmática figura detrás del crimen. Luigi Mangione, un joven cuyo prometedor futuro parecía verse frustrado por una combinación de dolor personal y desilusión social, había logrado evadir a las autoridades dejando tras de sí un reguero de preguntas. Un elemento central de la narrativa era su elección de arma, una pistola fantasma impresa en 3D, un dispositivo emblemático de las complejidades del crimen y la tecnología modernos. Las pistolas fantasmas son armas de fuego ensambladas a partir de componentes que carecen de número de serie, lo que las hace imposibles de rastrear con los métodos tradicionales de las fuerzas del orden. Si bien las pistolas fantasma han sido un tema de creciente preocupación en Estados Unidos, su asociación con crímenes de alto perfil como este puso el asunto en el punto de mira. El uso de tal arma por parte de Mangione demostró no solo su destreza técnica, sino también su intención deliberada de cometer un crimen que sería tan difícil de rastrear como de comprender. Los investigadores rápidamente descifraron el origen del arma.
Mangione había utilizado tecnología de impresión 3D ampliamente disponible para crear el arma, basándose en planos y piezas fáciles de conseguir en línea. El silenciador incorporado al arma, otro componente impreso en 3D, garantizó que el ataque se llevara a cabo con el mínimo ruido, permitiéndole desaparecer entre la multitud de la ciudad casi sin ser detectado. La meticulosidad de esta preparación puso de manifiesto la premeditación de Mangione y subrayó los desafíos que enfrentan las fuerzas del orden para regular las armas fantasma. Para Mangione, el arma fantasma no era solo una herramienta de violencia, sino un símbolo de su rebelión contra el sistema. En su manifiesto, descubierto al momento de su arresto, escribió extensamente sobre los fracasos de las instituciones, en particular del sector sanitario y las grandes corporaciones estadounidenses. El arma, al ser imposible de rastrear, reflejaba su deseo de desafiar y evadir los mismos sistemas que despreciaba. Fue una decisión calculada, emblemática de sus motivaciones más profundas. La aparición de las armas fantasma como un problema social añadió otra capa de complejidad al caso. Legisladores, grupos de defensa y fuerzas del orden aprovecharon la tragedia para exigir regulaciones más estrictas sobre las armas de fuego impresas en 3D. El debate sobre las armas fantasmas se entrelazó con debates más amplios sobre el control de armas en Estados Unidos, reavivando antiguas divisiones sobre el tema. Algunos argumentaban que la accesibilidad de las armas fantasma representaba un fracaso político, mientras que otros las veían como una consecuencia inevitable del avance tecnológico. A medida que crecía el frenesí mediático en torno al caso, también nacía la fascinación del público por Mangione. El apodo de el asesino de las armas fantasma cautivó la imaginación de una nación que lidiaba con las implicaciones de sus acciones. Para algunos, fue un escalofriante recordatorio de los peligros que representaba la tecnología sin regulación. Para otros, fue un símbolo de frustraciones sociales más profundas, reflejo de un sistema que no había abordado las causas subyacentes de la caída de Mangione en la violencia. El apodo también sirvió para humanizar el arma, desviando la atención de las quejas personales de Mangione hacia cuestiones más amplias de regulación y rendición de cuentas. Esta no era simplemente la historia de las acciones de un hombre, sino de las condiciones que las posibilitaron. Las armas fantasma, que antes eran un problema de nicho, ahora estaban en el centro de una conversación nacional sobre seguridad, tecnología y los límites de la ley. Para las fuerzas del orden, el uso de un arma fantasma planteaba desafíos únicos. El arma no dejaba rastros, lo que complicaba la investigación y ralentizaba el proceso de vincularla con Mangione. Su capacidad para obtener y usar un arma así con relativa facilidad planteaba serias dudas sobre cómo las autoridades podían prevenir delitos similares en el futuro. El caso se convirtió en un catalizador para el debate político, y muchos exigieron controles más estrictos sobre la venta de componentes de armas y la difusión de planos impresos en 3D. A pesar de la atención centrada en el arma, el coste humano del crimen siempre estuvo presente. El asesinato de Brian Thompson dejó un profundo impacto en su familia, sus colegas y el sector sanitario en su conjunto. Para ellos, el debate sobre las armas fantasma fue profundamente personal, un recordatorio del dispositivo que les había arrebatado a un esposo, padre y líder. La historia del asesino de las armas fantasma es un duro recordatorio de cómo la tecnología, sin regulación, puede interactuar con la frustración humana y el fracaso sistémico, creando consecuencias devastadoras. La elección de arma por parte de Luigi Mangione no fue casual, fue un acto deliberado de desafío contra una sociedad que, según él, lo había abandonado. A medida que se desarrollaba la historia, se hizo evidente que abordar el problema de las armas fantasma requeriría más que una simple regulación, exigiría abordar los problemas más profundos que representan. De la ad ilegal fugitivo, la creación de Luigi Mangione. Antes de hacerse famoso como el asesino de las armas fantasma, Luigi Mangione era un hombre con un futuro brillante. Nacido y criado en los suburbios de Connecticut, fue el producto de una familia italoamericana cariñosa pero exigente. Sus padres, ambos profesionales, le inculcaron el valor del trabajo duro y la importancia del éxito. Desde muy joven, Mangione destacó académicamente, lo que le valió un lugar en la prestigiosa Universidad de Pensilvania. Fue allí, en los sagrados pasillos de la Ivy League, donde comenzó su camino de prometedor graduado a fugitivo. Mangione se especializó en informática y rápidamente se ganó la reputación de estudiante brillante y meticuloso. Sus profesores lo describían como reservado pero muy centrado, alguien capaz de comprender conceptos complejos con facilidad. A pesar de su destreza académica, Mangione solía ser reservado, evitando el ambiente social que definía gran parte de la vida universitaria. Quienes lo conocieron recuerdan a un joven que parecía agobiado por un peso invisible, una seriedad que desmentía su edad. Tras graduarse con las mejores calificaciones de su clase, Mangione consiguió un codiciado puesto como ingeniero de datos en una importante empresa tecnológica de Nueva York. El trabajo era un sueño. Para muchos, pues ofrecía un salario de 6 cifras y el prestigio de trabajar a la vanguardia de la innovación. Pero en el fondo, Mangione tenía dificultades. Un accidente de surf durante su último año le había provocado dolor de espalda crónico, un problema que llegaría a dominar su vida. Múltiples consultas médicas y una cirugía de columna no lograron aliviarlo, dejándolo frustrado y desilusionado con el sistema de salud. El punto de inflexión en la vida de Mangione llegó cuando su compañía de seguros, subsidiaria de United Healthcare, le negó la cobertura de un tratamiento alternativo recomendado. La denegación, basada en trámites burocráticos, marcó el inicio de su profundo resentimiento hacia la industria de la salud. Se sintió traicionado, no solo por el sistema que se suponía debía ayudarlo, sino también por las entidades corporativas que se lucraban con su sufrimiento. Esta experiencia sembró la ira y la desilusión que más tarde lo consumirían. A medida que su dolor físico persistía, su estado mental comenzó a deteriorarse. Se aisló de sus amigos y familiares, aislándose cada vez más. Su trabajo se resintió y finalmente dejó su puesto, incapaz de compaginar sus responsabilidades profesionales con sus problemas de salud. Fue durante este periodo de aislamiento que la ira de Mangione comenzó a cristalizar en una peligrosa obsesión. Comenzó a investigar la industria de la salud, profundizando en sus estructuras financieras y prácticas corporativas. Lo que descubrió solo profundizó su animosidad, informes sobre salarios ejecutivos exorbitantes, la prioridad de las ganancias de los accionistas sobre la atención al paciente y una corrupción generalizada. La caída de Mangione en el extremismo se vio impulsada por una combinación de dolor personal y una creciente sensación de injusticia. Comenzó a frecuentar foros en línea que criticaban la avaricia corporativa y el sistema de salud, encontrando una comunidad de personas afines que validaban sus frustraciones. En estas cámaras de resonancia, su ira se amplificó y su visión del mundo se distorsionó cada vez más. Fue allí donde conoció por primera vez el concepto de las armas fantasma, una idea que apelaba a sus habilidades técnicas y a su deseo de contraatacar al sistema sin ser descubierto. Para cuando Mangione decidió actuar, se había convertido en un hombre consumido por sus agravios. Planificó meticulosamente cada aspecto de su crimen, desde la construcción de su arma fantasma hasta el momento y el lugar del ataque. Su objetivo, Brian Thompson, no fue elegido al azar. Como director ejecutivo de United Healthcare, Thompson representaba todo lo que Mangione despreciaba del sector sanitario.
Matarlo fue, en la mente de Mangione, un acto simbólico, una forma de enviar un mensaje sobre las injusticias que, según él, se estaban perpetrando a gran escala. La transformación de Mangione, de graduado de una universidad de la Ivy League a fugitivo, es una advertencia sobre las consecuencias de la ira y la desilusión desenfrenadas. Su historia nos obliga a afrontar preguntas incómodas sobre los sistemas en los que vivimos y cómo pueden fallar a quienes deben servir. ¿Qué impulsó a este joven prometedor a cometer un acto tan atroz? ¿Fueron solo sus luchas personales o hubo factores sociales más amplios en juego? ¿Y qué se puede hacer para evitar que otros sigan un camino similar? Mientras Mangione huía de la escena del crimen, evadiendo a las autoridades y dejando una ciudad en shock, el mundo comenzó a reconstruir la historia de cómo una vida prometedora había dado un giro tan oscuro y trágico. Su viaje de la Ivy League a la infamia es un duro recordatorio de que el éxito en el papel no siempre se traduce en estabilidad o felicidad. Tras los elogios y logros, Mangione era un hombre que sufría, física, emocional y espiritualmente, y ese dolor lo impulsó a cometer un acto que cambiaría para siempre su vida y la de quienes lo rodeaban. Un manifiesto de ira. Cuando las autoridades arrestaron a Luigi Mangione en Altoona, Pensilvania, descubrieron un manifiesto manuscrito entre sus pertenencias. El documento, meticulosamente redactado a lo largo de meses, servía tanto de confesión como de condena. En él, Mangione detallaba sus frustraciones con las grandes empresas estadounidenses, el sistema sanitario estadounidense y la sociedad en general. Este manifiesto, a partes iguales escalofriante y revelador, se convirtió en una prueba clave para comprender las motivaciones de sus acciones. No eran solo las divagaciones de una mente perturbada, sino un argumento cuidadosamente elaborado contra los sistemas que, según él, lo habían perjudicado. El manifiesto de Mangione comenzaba con un relato personal de sus luchas. Escribió sobre el dolor de espalda crónico que lo aquejaba desde un accidente de surf en la universidad y la posterior cirugía de columna fallida que lo dejó con un malestar aún mayor. Sus palabras pintaron una vívida imagen de frustración y desesperación, de noches de insomnio e interminables citas con médicos que no ofrecían soluciones. Estas experiencias, argumentó, eran emblemáticas de un sistema de salud diseñado para lucrar con el sufrimiento en lugar de aliviarlo. El manifiesto pasó rápidamente de las quejas personales a una crítica más amplia de la industria de la salud. Mangione describió un sistema que, en su opinión, priorizaba las ganancias sobre los pacientes, donde las aseguradoras dictaban las decisiones médicas y ejecutivos como Brian Thompson obtenían enormes beneficios financieros mientras la gente común luchaba por acceder a la atención básica. Citó ejemplos específicos, haciendo referencia a informes de primas desorbitadas, reclamaciones denegadas y precios abusivos de productos farmacéuticos. Para Mangione, estos no eran incidentes aislados, sino síntomas de un sistema profundamente defectuoso y corrupto. A lo largo del documento, el tono de Mangione oscilaba entre la ira justificada y el cálculo frío. Enmarcó sus acciones como una forma de resistencia, una manera de llamar la atención sobre lo que consideraba injusticias sistémicas. Describió a Brian Thompson, su objetivo elegido, como un símbolo de todo lo malo de la industria, un hombre cuya riqueza y poder se basaban en el sufrimiento ajeno. Matar a Thompson, argumentó Mangione, no fue solo un acto de venganza, sino un mensaje a quienes ostentaban el poder, que sus acciones tenían consecuencias. El manifiesto también reveló la opinión de Mangione sobre las corporaciones estadounidenses en su conjunto. Criticó lo que llamó la máquina corporativa, un sistema que, a su juicio, explotaba a los trabajadores, destruía comunidades y ampliaba la brecha entre ricos y pobres. Expresó su desprecio por la creciente influencia de las corporaciones en la política, argumentando que este desequilibrio de poder había erosionado la democracia y dejado a los ciudadanos comunes sin poder. Estas críticas, aunque no eran únicas, fueron formuladas con una intensidad que subrayaba la profundidad de su ira y alienación. Lo que hizo que el manifiesto fuera particularmente inquietante fue su meticulosidad. Mangione escribió con la precisión de un académico, citando fuentes y proporcionando estadísticas para respaldar sus afirmaciones. Hizo referencia a estudios sobre disparidades en la atención médica, artículos sobre cabildeo corporativo e incluso ejemplos históricos de movimientos sociales que buscaban desafiar las estructuras de poder arraigadas. Este enfoque intelectual, combinado con el acto violento que había cometido, pintó el retrato de un hombre cuyas quejas, por legítimas que fueran, se habían tergiversado para justificar un asesinato. Para investigadores y psicólogos, el manifiesto se convirtió en una pieza clave para comprender la mentalidad de Mangione. Proporcionó una perspectiva sobre cómo el dolor personal y la desilusión social pueden entrelazarse, creando una tormenta perfecta de ira y desesperanza. Las palabras de Mangione reflejaban a un hombre que se sintió traicionado por los mismos sistemas que se suponía debían ayudarlo, un hombre que creía no tener otra manera de hacerse oír. La reacción pública al manifiesto fue profundamente dividida. Para muchos, fue una mirada inquietante a la mente de un asesino, un documento que ponía de relieve los peligros de la ira desenfrenada y el extremismo. Para otros, fue una crítica aleccionadora a la industria sanitaria y a la avaricia corporativa, un recordatorio de los problemas sistémicos que pueden llevar a las personas al borde del abismo. Algunos incluso vieron a Mangione como un mártir, una figura desacertada que actuó por desesperación ante una injusticia abrumadora. El manifiesto también planteó preguntas incómodas sobre el papel de la sociedad en fomentar tal desilusión. ¿Cómo un joven con tanta promesa llegó a ver la violencia como su único recurso? ¿Qué se podría haber hecho para abordar sus agravios antes de que escalaran a un final tan trágico? ¿Y qué responsabilidad tiene la sociedad en crear las condiciones para que tales actos se vuelvan concebibles? A medida que el manifiesto circulaba en los medios de comunicación y en los tribunales, se convirtió en una prueba clave contra Mangione y en un símbolo de los problemas más amplios en juego. Obligó a una nación a afrontar no solo el crimen en sí, sino también las fallas sistémicas que pudieron haber contribuido a él. Para Mangione, fue su última palabra, una declaración de ira y desesperación que resonaría mucho después de su arresto. Atención médica y angustia, las raíces del resentimiento. La historia de Luigi Mangione está inseparablemente ligada a las complejidades del sistema de salud estadounidense. El dolor físico causado por su enfermedad crónica de espalda fue solo el comienzo de un resentimiento más profundo que creció a medida que navegaba por lo que consideraba un sistema fallido y lucrativo. Su experiencia, arraigada en una lucha personal, se convirtió en un símbolo de las frustraciones sociales más amplias con el acceso a la atención médica, la asequibilidad y los intereses corporativos que la rigen. Para comprender al hombre que se convirtió en el asesino de la pistola fantasma, primero hay que comprender la serie de eventos que alimentaron su desilusión y lo llevaron a tales extremos. Los problemas de salud de Mangione comenzaron durante su último año en la Universidad de Pensilvania. Un accidente de surf le dejó una hernia discal que empeoró con el tiempo. Inicialmente, buscó tratamiento con optimismo, confiando en que el sistema médico avanzado le brindaría una solución. Sin embargo, este optimismo se vio rápidamente erosionado por una serie de tratamientos fallidos y el aumento de las facturas médicas. Su cirugía de columna, a la que se sometió poco después de graduarse, supuestamente aliviaría su dolor, pero en cambio, lo dejó peor. El procedimiento fue seguido por complicaciones que requirieron intervenciones adicionales, cada una más costosa que la anterior.
A medida que la condición de Mangione se deterioraba, se vio atrapado en la red de la burocracia de los seguros. A pesar de tener cobertura de primas a través de su empleador, muchos de los tratamientos que sus médicos recomendaron fueron considerados innecesarios o experimentales por su aseguradora, una subsidiaria de United Healthcare. Las apelaciones fueron respondidas con denegaciones, y cada rechazo se sentía como una afrenta personal. La frustración de Mangione se convirtió en ira al ver que su sufrimiento físico se agravaba por las dificultades económicas y la indiferencia institucional. Estas experiencias se convirtieron en la base de su animosidad hacia la industria de la salud. Mangione comenzó a investigar las estructuras y prácticas de las compañías de seguros a las que culpaba de su situación. Lo que encontró solo profundizó su resentimiento. Los informes de ganancias multimillonarias, bonificaciones exorbitantes para ejecutivos y los esfuerzos sistemáticos por denegar reclamaciones pintaban la imagen de una industria que, según él, priorizaba la riqueza sobre el bienestar. Para Mangione, esto no era solo un fracaso empresarial, sino moral. Se obsesionó con la disparidad entre la atención que necesitaba y las ganancias que obtenían empresas como United Healthcare. En su opinión, estas corporaciones eran cómplices de su sufrimiento y del de millones de personas como él. Más allá de las barreras financieras, Mangione también experimentó una profunda sensación de aislamiento emocional. El dolor crónico afectó su salud mental, dañando sus relaciones y dejándolo cada vez más desconectado de sus amigos y familiares. Se encerró en sí mismo, dedicando horas cada día a investigar políticas sanitarias y a desahogar sus frustraciones en foros en línea. Estos foros, llenos de otras personas que compartían sus quejas, se convirtieron en cámaras de resonancia donde la ira y la desesperación se amplificaban. Para Mangione, validaron su creciente convicción de que el sistema era irremediablemente corrupto. Cuanto más aprendía Mangione, más se desplazaba su resentimiento de sus circunstancias personales a una crítica más amplia del sistema de salud. Empezó a verse como víctima de una injusticia sistémica, un peón en un juego amañado para beneficiar a los ricos y poderosos. Esta percepción alimentó su creciente ira hacia ejecutivos corporativos como Brian Thompson, cuyos salarios y bonificaciones consideraba símbolos de avaricia e indiferencia. En su manifiesto, Mangione escribiría más tarde sobre Thompson como la personificación de todo lo malo de la industria, un hombre que se beneficiaba mientras otros sufrían. La ira de Mangione no era única, pero su respuesta fue extrema. Muchos estadounidenses comparten su frustración con el sistema de salud, que a menudo es criticado por su complejidad, falta de transparencia y priorizar las ganancias sobre los resultados de los pacientes. El aumento de las primas, las reclamaciones denegadas y el alto coste de los medicamentos recetados han generado un descontento generalizado. Sin embargo, mientras la mayoría de las personas canalizan sus frustraciones hacia el activismo, la defensa de sus derechos o la resignación, Mangione se dejó consumir por la ira, empujándolo a cometer un acto de violencia que lo definiría para siempre. Los expertos en salud que posteriormente analizaron el caso de Mangione señalaron que sus quejas, si bien profundamente personales, eran indicativas de problemas sistémicos más amplios. Su experiencia puso de relieve las maneras en que el sistema sanitario puede incumplir las necesidades de los pacientes, en particular las de aquellos con enfermedades crónicas. También subrayó el coste emocional y financiero que pueden acarrear tales fallos, creando una sensación de desesperanza y alienación. La historia de Mangione nos obliga a afrontar preguntas incómodas sobre el sistema sanitario y su impacto en la vida de la gente común. ¿Cuántas personas han experimentado frustraciones similares? ¿Cuántas vidas se han visto trastocadas o descarriladas por reclamaciones denegadas, deudas médicas insalvables o atención inadecuada? ¿Y qué se puede hacer para abordar estos problemas sistémicos antes de que provoquen más tragedias? Mientras la nación lidiaba con las consecuencias del asesinato de Brian Thompson, estas preguntas se convirtieron en el centro del debate público. Para algunos, las acciones de Mangione fueron una llamada de atención, un recordatorio del coste humano de un sistema que prioriza las ganancias sobre las personas. Para otros, fueron una dura advertencia sobre los peligros de permitir que los agravios personales se enconen sin control. En cualquier caso, la trayectoria de Mangione, de paciente a perpetrador, reveló el profundo impacto de la atención médica en la psique humana y hasta dónde llegaría un hombre cuando se sintió traicionado por el sistema que se suponía debía curarlo. Comienza la cacería humana. El asesinato de Brian Thompson en una fresca tarde de diciembre conmocionó a la ciudad de Nueva York y al país. Cuando las fuerzas del orden acudieron al lugar de los hechos, frente al Hotel Midtown Hilton, algo quedó claro: el sospechoso se había desvanecido en el caos de Manhattan. La búsqueda de Luigi Mangione, posteriormente apodado el asesino fantasma de las armas, se convertiría en una de las cacerías humanas más intensas y escrutadas de la historia reciente. Durante 5 días, Mangione evadió la captura, dejando a las autoridades en apuros y al público en vilo. El Departamento de Policía de Nueva York inició de inmediato una extensa investigación, solicitando la ayuda de la FBI y otras agencias federales. Las imágenes de vigilancia de la zona proporcionaron la primera prueba clave. Mangione, vestido discretamente con una chaqueta oscura y una gorra, fue visto alejándose tranquilamente del lugar de los hechos momentos después del tiroteo. Su comportamiento, descrito por los investigadores como desconcertantemente sereno, sugería premeditación. El arma fantasma con silenciador recuperada cerca del lugar de los hechos confirmó esta sospecha, al igual que la falta de huellas dactilares identificables en el arma. Ante la falta de pistas inmediatas, las autoridades recurrieron a la opinión pública en busca de ayuda. Las imágenes de Mangione, captadas por las imágenes de vigilancia, se difundieron rápidamente en medios de comunicación y redes sociales. Su nombre y antecedentes se dieron a conocer, lo que desató un frenesí mediático que lo retrató como un fugitivo enigmático. El hecho de que fuera un graduado de una universidad de la Ivy League sin antecedentes penales no hizo más que aumentar la intriga en torno al caso. ¿Quién era este hombre y qué lo impulsó a cometer un acto tan impactante? Las primeras 48 horas de la búsqueda estuvieron marcadas por callejones sin salida y pistas falsas. Llegaban pistas de toda la ciudad, pero ninguna conducía a Mangione. Los investigadores creían que había planeado cuidadosamente su fuga, usando identificación falsa y dinero en efectivo para evitar ser detectado. También se sospechaba que Mangione había alterado su apariencia para camuflarse entre la multitud. Su experiencia técnica, perfeccionada durante su carrera como ingeniero de datos, podría haberle ayudado a evadir la vigilancia electrónica. Con el paso de los días, la presión sobre las fuerzas del orden aumentaba. El asesinato de una figura de alto perfil como Brian Thompson exigía justicia rápida, y cuanto más tiempo permanecía Mangione en libertad, más dudas surgían sobre la idoneidad de la respuesta. Las autoridades se enfrentaron a las críticas del público y los medios de comunicación, algunos de los cuales las acusaron de no estar preparadas para manejar a un fugitivo con el nivel de sofisticación de Mangione. Otros, sin embargo, elogiaron la minuciosidad de la investigación, reconociendo la dificultad de rastrear a un sospechoso en una ciudad tan extensa y densamente poblada como Nueva York. El FBI emitió una alerta nacional, ampliando la búsqueda más allá de la ciudad. Se instalaron puestos de control en los principales centros de transporte y se puso en alerta máxima a las fuerzas del orden de todo el país. La posibilidad de que Mangione hubiera huido de Nueva York era cada vez más probable.
Los investigadores revisaron su huella digital en busca de pistas sobre sus planes, pero la meticulosa planificación de Mangione no dejó rastro. Su manifiesto, descubierto solo después de su captura, revelaría posteriormente el alcance de su previsión y su compromiso de evitar ser detectado. Mientras las autoridades trabajaban incansablemente, los medios de comunicación y el público seguían especulando sobre las motivaciones y el paradero de Mangione. Algunos comentaristas lo calificaron de extremista peligroso, mientras que otros lo vieron como un símbolo de frustración con el sistema sanitario. Las redes sociales se inundaron de debates, teorías e incluso expresiones de apoyo desacertadas. Al fugitivo. La historia de Mangione tocó la fibra sensible, resonando en quienes habían experimentado dificultades similares con el sector sanitario. Esta polarización no hizo más que intensificar la persecución. El descubrimiento se produjo el 9 de diciembre, 5 días después del tiroteo. Un empleado de McDonald's en Altoona, Pensilvania, reconoció a Mangione por las imágenes que circularon ampliamente y llamó a la policía. Los agentes llegaron al lugar rápidamente y detuvieron a Mangione sin incidentes. Se le encontró en posesión de una segunda pistola fantasma impresa en 3D, un silenciador, documentos de identidad falsos y su manifiesto escrito a mano. Su captura marcó el final de la persecución, pero el comienzo de un nuevo capítulo en el caso, el ajuste de cuentas legal y social que vendría después. El arresto de Mangione trajo alivio a muchos, pero también dejó preguntas pendientes. ¿Cómo había logrado evadir la captura durante tanto tiempo? ¿Recibió ayuda o su escape fue el resultado de una planificación meticulosa y una determinación absoluta? ¿Y qué revelaría su juicio sobre las motivaciones de su crimen? Para el público, la captura de Mangione brindó algunas respuestas, pero también profundizó el misterio que rodea al hombre que había logrado eludir a las autoridades y cautivar al país durante casi una semana. La búsqueda de Luigi Mangione fue más que la simple búsqueda de un fugitivo, fue una ventana a las complejidades del crimen moderno y los problemas sociales que a menudo lo sustentan. Demostró los desafíos de detener a un sospechoso en un mundo donde la tecnología puede ser tanto una herramienta para las fuerzas del orden como un escudo para los delincuentes. También destacó la fascinación del público por figuras como Mangione, cuyas acciones, aunque reprensibles, reflejaban frustraciones más amplias con un sistema que muchos consideran fallido. A medida que el caso pasaba de las calles a los tribunales, las preguntas planteadas durante esos 5 tensos días seguirían resonando. Arresto en Altoona. El final de los 5 días de fuga de Luigi Mangione de las fuerzas del orden llegó en el lugar más inesperado, el estacionamiento de un McDonald's en Altoona, Pensilvania. La ciudad, conocida más por su tranquilo ambiente suburbano que por su conexión con fugitivos de alto perfil, se convirtió en escenario de uno de los arrestos más significativos de la historia reciente. Para las fuerzas del orden, la captura de Mangione fue un momento de alivio tras días de búsqueda incesante. Para el público, marcó el inicio de una exploración más profunda de los motivos y métodos del hombre que conmocionó a la nación. El 9 de diciembre de 2024, Mangione se había refugiado en Altoona, a casi 320 kilómetros del lugar del crimen en Midtown Manhattan. Había logrado mantenerse oculto usando identificación falsa, pagando bienes y servicios en efectivo y evitando transacciones electrónicas rastreables. Su meticulosa planificación fue evidente en cada aspecto de su fuga. Al parecer, se mostró tranquilo y sereno durante su fuga, integrándose en la tranquilidad del barrio y manteniendo un perfil bajo. La captura de Mangione comenzó con un momento de vigilancia por parte de un empleado de McDonald's. El trabajador, tras ver la imagen de Mangione en las noticias y circulando por redes sociales, reconoció al fugitivo al entrar al restaurante. El empleado alertó discretamente a la policía, que llegó al lugar minutos después. Los agentes rodearon a Mangione al salir del edificio, dirigiéndose hacia su coche en el aparcamiento. El arresto fue rápido y sin incidentes. Mangione no opuso resistencia, al parecer, levantó las manos y se rindió sin protestar. En el momento de su arresto, Mangione llevaba una mochila con varios objetos que se convertirían en pruebas cruciales. Entre ellos se encontraba una pistola fantasma impresa en 3D, equipada con silenciador y múltiples cartuchos de munición. También tenía un manifiesto escrito a mano que detallaba sus motivaciones y quejas contra el sistema sanitario y las grandes empresas estadounidenses. Además, los investigadores encontraron documentos de identidad falsos que había utilizado para evadir la detección y cruzar las fronteras estatales. La minuciosidad de su preparación subrayó la premeditación de sus acciones y su intención de evitar ser capturado. La policía de Altoona, en coordinación con el FBI, trasladó a Mangione a un centro de seguridad, donde fue procesado y acusado formalmente. Su comportamiento durante el arresto y el interrogatorio posterior fue descrito como tranquilo, incluso sin emociones. Respondió preguntas sobre su identidad y actividades inmediatas, pero se negó a hablar sobre el crimen en sí o el contenido de su manifiesto. Este estoicismo no hizo más que aumentar la fascinación del público por el hombre que había cometido un acto tan impactante y luego había desaparecido en el olvido. La noticia de la captura de Mangione se difundió rápidamente, dominando los titulares y las redes sociales. Las reacciones variaron desde el alivio y la celebración hasta un renovado debate sobre las motivaciones y las implicaciones sociales de sus actos. Para muchos, su arresto fue un momento de justicia, el primer paso para exigirle responsabilidades por el asesinato de Brian Thompson. Para otros, reavivó el debate sobre los problemas sistémicos que Mangione había destacado en su manifiesto, en particular las supuestas deficiencias del sistema sanitario estadounidense y la avaricia corporativa a la que culpaba de su sufrimiento. Los detalles del tiempo que Mangione pasó en Altoona comenzaron a salir a la luz en los días posteriores a su arresto. Los investigadores descubrieron que se alojaba en un motel económico a las afueras de la ciudad, pagando en efectivo para no dejar rastro. Usaba el transporte público y ocasionalmente caminaba para minimizar su huella digital. Las imágenes de vigilancia de la zona lo mostraban visitando un supermercado y una gasolinera. Locales, manteniendo siempre un perfil bajo. Estos detalles pintaban la imagen de un hombre a la vez muy calculador y profundamente paranoico, consciente de que cualquier paso en falso podría llevar a su captura. Para las fuerzas del orden, el arresto de Mangione fue un testimonio de la eficacia de la coordinación y la vigilancia pública. El FBI atribuyó la rapidez de reacción del empleado de McDonald's como un momento crucial en el caso, lo que enfatizó la importancia de la concienciación pública para detener a fugitivos. El arresto también puso de relieve los desafíos de rastrear a personas con habilidades para la evasión y un dominio profundo de la tecnología. La capacidad de Mangione para evitar ser detectado durante 5 días, a pesar de una búsqueda a nivel nacional, planteó interrogantes sobre los recursos y las estrategias necesarias para abordar casos como este en el futuro. Mientras Mangione era trasladado a Nueva York para enfrentar una letanía de cargos, la atención se centró en el próximo proceso judicial, en lugar de su captura. La fiscalía preparaba un caso que incluiría cargos de asesinato en primer grado, terrorismo y múltiples delitos con armas de fuego. El manifiesto y las pruebas recuperadas durante su arresto desempeñarían un papel fundamental tanto en la acusación como en la comprensión pública de sus motivaciones. El arresto en Altoona no fue el final de la historia de Luigi Mangione, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Marcó la transición de la persecución al drama judicial, de la especulación al interrogatorio.
El tranquilo estacionamiento suburbano donde terminó su fuga se convirtió en un símbolo de la justicia alcanzando a un fugitivo que había captado la atención nacional. Para Mangione, fue el final de su breve vida como fugitivo y el comienzo de un ajuste de cuentas que profundizaría en los problemas sistémicos que buscaba destacar, por muy desatinados que fueran sus métodos. El mundo empresarial estadounidense en la mira. Las acciones de Luigi Mangione hicieron más que acabar con la vida de Brian Thompson, colocaron al sector empresarial estadounidense, en particular al de la salud, bajo una dura luz de juicio. Para muchos, el asesinato del director ejecutivo de United Healthcare fue un acto de violencia sin precedentes que planteó preguntas urgentes sobre el sistema que representaba. Si bien el crimen de Mangione fue ampliamente condenado, su manifiesto y sus motivaciones conmovieron a quienes compartían sus frustraciones. Las consecuencias del crimen se convirtieron en un momento decisivo para un sector ya plagado de críticas por el aumento desmesurado de los costos, las prácticas opacas y la percepción de priorizar las ganancias sobre la atención al paciente. Brian Thompson no solo era el director ejecutivo de una de las compañías de seguros médicos más grandes de Estados Unidos, sino un símbolo del éxito empresarial. Bajo su liderazgo, United Healthcare había registrado ganancias récord, ampliado su cuota de mercado y mantenido su dominio en un sector que atiende a millones de estadounidenses. Sin embargo, para los críticos del sistema de salud, Thompson también representaba todos los problemas del sector empresarial estadounidense. Su salario multimillonario, las bonificaciones vinculadas al rendimiento de las acciones y las prácticas de la compañía de rechazar reclamaciones y aumentar las primas lo convirtieron en un foco de ira y resentimiento. El manifiesto de Mangione se dirigía explícitamente a individuos como Thompson, acusándolos de lucrarse a costa de los necesitados. Describió el sistema de salud como una máquina diseñada para enriquecer a ejecutivos y accionistas, mientras dejaba a los pacientes con dificultades para costear la atención. Las detalladas críticas del manifiesto, respaldadas por datos y ejemplos, resonaron en un público ya desilusionado por el aumento de los costos médicos y las historias de familias arruinadas por deudas médicas. Si bien la violencia de Mangione fue ampliamente denunciada, sus críticas intensificaron los debates de larga data sobre la ética de la atención médica con fines de lucro. En los días posteriores al asesinato de Thompson, el sector empresarial estadounidense se enfrentó a un intenso escrutinio. La cobertura mediática del caso a menudo justaponía el lujoso estilo de vida de Thompson con las dificultades de los estadounidenses comunes que se desenvolvían en el sistema de salud. Los informes destacaban historias de pacientes a quienes se les había negado la cobertura de tratamientos críticos, familias agobiadas por facturas médicas insuperables y las disparidades en la atención médica entre quienes tenían seguro a todo riesgo y quienes no. Estas narrativas subrayaban los problemas más amplios que Mangione había intentado destacar, incluso cuando sus acciones fueron condenadas. El sector sanitario respondió con una mezcla de desafío e introspección. United Healthcare emitió un comunicado lamentando la muerte de Thompson y destacando sus contribuciones a la empresa y su misión. Otros líderes del sector expresaron su solidaridad, presentando el asesinato como un ataque no solo contra un individuo, sino contra todo el sector sanitario. Al mismo tiempo, algunas empresas comenzaron a revisar discretamente sus políticas y prácticas, conscientes de que la atención pública sobre su sector podría generar una mayor presión pública y un mayor escrutinio regulatorio. Fuera de las salas de juntas, el debate público se polarizó aún más. Los defensores de la reforma sanitaria utilizaron el caso como prueba de las fallas del sistema, utilizando la historia de Mangione para llamar la atención sobre la urgente necesidad de un cambio. Los activistas organizaron manifestaciones, escribieron artículos de opinión e inundaron las redes sociales con demandas de Medicare para todos, límites en los precios de los medicamentos recetados y regulaciones más estrictas para las aseguradoras. Para ellos, el manifiesto de Mangione era un sombrío recordatorio del costo humano de un sistema que, según ellos, estaba fundamentalmente roto. Por otro lado, los defensores de la industria sanitaria argumentaron que las críticas de Mangione, si bien apasionadas, eran demasiado simplistas y no tenían en cuenta las complejidades de la gestión de un sistema sanitario. Señalaron que empresas como United Healthcare operan dentro de un marco más amplio de políticas gubernamentales, fuerzas del mercado y necesidades de los pacientes, lo que complica el cambio sistémico más de lo que sugería el manifiesto de Mangione. Estos defensores advirtieron contra el uso de un solo suceso trágico para vilipendiar a toda una industria, argumentando que la atención debería centrarse en el delito de Mangione y no en sus quejas. El caso también tuvo implicaciones más amplias para el sector empresarial estadounidense, más allá del sector sanitario. Directores ejecutivos de diversas industrias se enfrentaron a mayores preocupaciones de seguridad, y muchas empresas reevaluaron sus protocolos tras el asesinato de Thompson. El crimen planteó interrogantes sobre el creciente resentimiento hacia el poder corporativo y los posibles riesgos que afrontaban quienes dirigían grandes organizaciones. Para algunos, el asesinato de Thompson fue un acto de violencia aislado, para otros, fue un síntoma de tensiones sociales más profundas que no podían ignorarse. Mientras el país lidiaba con las consecuencias, la historia de Mangione se convirtió en una prueba de fuego para la opinión pública sobre el sector empresarial estadounidense. Su crimen, aunque aborrecible, obligó a la gente a confrontar las formas en que las desigualdades sistémicas pueden generar ira y desesperación. El asesinato de Brian Thompson no fue solo una tragedia personal, sino un punto de conflicto en un debate más amplio sobre el poder, los privilegios y la responsabilidad. En las semanas y meses posteriores al crimen, la atención sobre el sector empresarial estadounidense no disminuyó. Los legisladores presentaron proyectos de ley destinados a aumentar la transparencia en los precios de la atención médica y limitar los salarios de los ejecutivos en las empresas de atención médica con fines de lucro. Los grupos de defensa intensificaron sus esfuerzos para impulsar reformas sistémicas. Y mientras Mangione enfrentaba procedimientos legales por sus acciones, las preguntas que planteó sobre la intersección entre el lucro y el cuidado continuaron resonando. El asesinato de Brian Thompson puso a las corporaciones estadounidenses en la mira, obligándolas a reflexionar sobre su papel en una sociedad donde la frustración por la desigualdad y la explotación puede desembocar en tragedia. Quedaba por ver si estos debates conducirían a un cambio significativo o se desvanecerían en un segundo plano, pero una cosa era segura, el sistema que Mangione despreciaba nunca volvería a ser visto de la misma manera. El frenesí mediático y la división pública. El asesinato de Brian Thompson a manos de Luigi Mangione desató una tormenta mediática sin precedentes. A las pocas horas del crimen, los medios de comunicación se apresuraron a cubrir la historia, reconstruyendo los detalles de la destacada carrera de Thompson y la misteriosa caída de Mangione en la violencia. El frenesí mediático que siguió fue implacable, transformando la tragedia en un espectáculo nacional y polarizando aún más a un público ya dividido. Los medios de comunicación enmarcaron la historia en términos sensacionalistas, etiquetando a Mangione con etiquetas como el asesino fantasma de la pistola y el fugitivo de la Ivy League. Estos apodos subrayaban la singular combinación de elementos que hacían el caso tan convincente, un arma imposible de rastrear, un perpetrador joven y con estudios, y el asesinato de un magnate corporativo. La narrativa, rica en dramatismo y complejidad, dominó los titulares, despertando un amplio interés y debate. Las cadenas de televisión dedicaron horas de emisión a analizar cada aspecto del caso.
Paneles de expertos diseccionaron los motivos de Mangione, mientras que los reportajes de investigación profundizaron en el funcionamiento interno de United Healthcare y el sector sanitario en general. Las redes sociales se convirtieron en campos de batalla para la opinión pública, con hashtags relacionados con el caso que fueron tendencia durante semanas. Desde los entusiastas de los crímenes reales hasta los defensores de la reforma sanitaria, todos parecían tener una opinión sobre Mangione, sus acciones y los problemas que planteó. Uno de los aspectos más llamativos de la cobertura mediática fue la imagen marcadamente polarizada de Mangione. Por un lado, se le retrataba como un asesino a sangre fría que había ejecutado un acto terrorista premeditado. Este enfoque enfatizaba la brutalidad de su crimen y el sufrimiento que causó, en particular a la familia y los colegas de Thompson. Subrayaba la necesidad de justicia y los peligros de glorificar a quienes recurren a la violencia. Por otro lado, Mangione era considerado por algunos como un símbolo de resistencia contra la injusticia sistémica. Si bien pocos condonaron sus acciones, muchos empatizaron con las frustraciones que expresó en su manifiesto. Para estas personas, la historia de Mangione era una trágica pero contundente crítica a un sistema que, según ellos, priorizaba las ganancias sobre las personas. Esta perspectiva impulsó los llamados a la reforma sanitaria y un debate más amplio sobre la responsabilidad corporativa. La división en la opinión pública se vio exacerbada por la forma en que los diferentes medios de comunicación cubrieron la noticia. Las plataformas de tendencia conservadora tendían a centrarse en el crimen en sí, destacando el uso de un arma fantasma por parte de Mangione y presentando el caso como un ejemplo de los peligros que plantea el extremismo desenfrenado. Criticaron cualquier intento de simpatizar con Mangione, argumentando que hacerlo corría el riesgo de normalizar la violencia. Como forma de protesta. Mientras tanto, los medios de comunicación de tendencia liberal profundizaron en los problemas sistémicos que Mangione había destacado. Exploraron los fracasos de la industria sanitaria, el auge de las armas fantasma y la creciente sensación de desilusión entre los jóvenes estadounidenses. Si bien no excusaron las acciones de Mangione, su cobertura a menudo contextualizó su crimen dentro de las frustraciones sociales más amplias que lo habían alimentado. Esta polarización mediática se extendió al discurso público, creando una narrativa profundamente dividida en torno al caso. Los foros en línea y los hilos de las redes sociales se convirtieron en focos de debate, con usuarios discutiendo si Mangione debía ser condenado sin más o entendido como un síntoma de un sistema fallido. Algunos llegaron incluso a expresar admiración por su disposición a desafiar el poder corporativo, mientras que otros criticaron tales opiniones como peligrosas e irresponsables. El frenesí mediático también tuvo profundas implicaciones para los procedimientos legales contra Mangione. La intensa cobertura mediática hizo casi imposible encontrar un jurado imparcial, ya que los posibles jurados probablemente estuvieron expuestos a meses de reportajes, análisis y artículos de opinión. El equipo de defensa de Mangione expresó su preocupación por la imparcialidad del juicio, argumentando que la imagen que los medios de comunicación habían dado a su cliente ya había moldeado la percepción pública y sesgado el caso en su contra. Para la familia de Thompson, la atención mediática fue tanto una fuente de frustración como una plataforma para honrar su legado. Expresaron su consternación por la forma en que a veces se daba la misma importancia a las quejas de Mangione que al delito que había cometido. Al mismo tiempo, utilizaron la atención pública para abogar por mayores protecciones para los ejecutivos y para enfatizar la importancia de abordar la violencia en todas sus formas. A medida que continuaba el frenesí mediático, se hizo evidente que el caso iba más allá de Mangione y Thompson. Era un reflejo de una sociedad que lidia con profundas divisiones, entre ricos y pobres, entre quienes se benefician del sistema y quienes se sienten marginados, y entre quienes buscan reformas a través del diálogo y quienes recurren a medidas más extremas. El papel de los medios de comunicación en la amplificación de estas divisiones fue tanto un síntoma como un factor desencadenante de los problemas más amplios en juego. En última instancia, la cobertura mediática del caso de Luigi Mangione puso de relieve la complejidad de informar sobre una historia tan multifacética. Demostró el poder de la narrativa para moldear la opinión pública e influir en la trayectoria de los acontecimientos. A medida que se acercaba el juicio, la nación seguía obsesionada con Mangione, una figura que se había convertido tanto en villano como en símbolo de una historia que estaba lejos de terminar. Justicia en juicio, la batalla legal que se avecina. El inminente juicio de Luigi Mangione se perfila como una de las batallas legales más esperadas y polémicas de la historia reciente. Acusado de asesinato en primer grado, terrorismo y múltiples delitos con armas de fuego, Mangione enfrenta todo el peso del sistema judicial. Su caso ha captado la atención nacional, no solo por la naturaleza impactante de su crimen, sino también por las preguntas más amplias que plantea sobre los sistemas y las condiciones sociales que intentó desafiar. Se espera que la Fiscalía construya un caso que enfatice la premeditación de las acciones de Mangione. La evidencia en su contra es sustancial, imágenes de vigilancia que lo ubican en la escena del crimen, el arma fantasma que usó en el ataque y su manifiesto, que describe sus motivaciones. Los analistas legales predicen que la Fiscalía retratará a Mangione como un asesino frío y calculador que atacó a Brian Thompson, director ejecutivo de United Healthcare, en un acto deliberado de terrorismo doméstico. Al enmarcar el crimen como un ataque directo contra el sistema corporativo y de salud, la Fiscalía busca obtener las penas más severas, incluyendo la posibilidad de cadena perpetua o incluso la pena de muerte, según las leyes federales de terrorismo. Por otro lado, se espera que la defensa de Mangione diseñe una estrategia centrada en su estado mental y emocional en el momento del crimen. Es probable que argumenten que las acciones de Mangione fueron el resultado de años de dolor crónico, frustración con el sistema de salud y problemas de salud mental sin tratar. Si bien no niega el acto en sí, la defensa buscará humanizar a Mangione, presentándolo como un hombre llevado a la desesperación por circunstancias ajenas a su control. Un componente clave del argumento de la defensa probablemente sea el manifiesto de Mangione, que ofrece una perspectiva de su mentalidad antes del crimen. El documento detalla sus quejas con el sector sanitario, sus dificultades personales con las reclamaciones de seguros denegadas y su creciente sensación de alienación de un sistema que, según él, le había fallado. Si bien es poco probable que la defensa justifique el asesinato, podría usar el manifiesto para contextualizar las acciones de Mangione, presentándolo como un hombre abrumado por presiones sistémicas. El juicio también se verá afectado por la intensa cobertura mediática que rodea el caso. Desde el momento del arresto de Mangione, la historia ha sido noticia de primera plana, con expertos, activistas y comentaristas opinando sobre cada aspecto de su vida y sus motivaciones. Esta saturación de cobertura ya ha moldeado la opinión pública, lo que podría dificultar la selección de un jurado imparcial. La defensa de Mangione ha anunciado planes para solicitar un cambio de sede, alegando la preocupación de que encontrar jurados imparciales en la ciudad de Nueva York, donde se cometió el crimen, será casi imposible dada la notoriedad del caso. Los expertos legales predicen que tanto la Fiscalía como la defensa tendrán que sortear los amplios debates sociales generados por el caso. El manifiesto de Mangione ha sometido al sistema de salud estadounidense a la lupa, y activistas y defensores de la reforma han aprovechado el juicio para denunciar fallos sistémicos. La defensa podría argumentar que, si bien las acciones de Mangione fueron reprensibles, reflejan una creciente frustración con las prácticas corporativas que priorizan las ganancias sobre la atención al paciente.
Por el contrario, se espera que la Fiscalía argumente que permitir que tales agravios sirvan como justificación de la violencia sentaría un precedente peligroso y socavaría el Estado de Derecho. Hay mucho en juego para ambas partes. Para la Fiscalía, lograr una condena por los cargos más graves enviaría un mensaje sobre las consecuencias de atacar a figuras de alto perfil y usar la violencia para abordar agravios sistémicos. Para la defensa, convencer al jurado de que considere factores atenuantes, como la salud mental de Mangione y los problemas sistémicos que intentó destacar, podría significar la diferencia entre cadena perpetua y una sentencia menos severa. A medida que se acerca la fecha del juicio, la atención pública sigue centrada en lo que promete ser un caso histórico. El resultado no solo determinará el destino de Mangione, sino que también servirá como barómetro de cómo la sociedad percibe la intersección de la responsabilidad personal, el fracaso sistémico y los actos de violencia. Ya sea que el juicio se convierta en un momento de ajuste de cuentas para el sector sanitario o en una reafirmación del compromiso del sistema judicial con la rendición de cuentas, una cosa es segura: la batalla legal que se avecina resonará mucho más allá de los muros de la sala del tribunal. Un sistema bajo escrutinio, la sanidad en juicio. Mientras Luigi Mangione espera su juicio, los sistemas a los que atacó en su acto violento, en particular el sector sanitario estadounidense, se encuentran bajo un intenso escrutinio público y político. Si bien el proceso legal se centrará en la culpabilidad o inocencia de Mangione, las implicaciones más amplias de sus acciones han puesto al propio sistema sanitario en el banquillo de los acusados. Este caso ha suscitado debate sobre el coste, la accesibilidad y la ética de la atención sanitaria estadounidense, y su resultado podría influir no solo en el discurso público, sino también en posibles reformas. El núcleo de las quejas de Mangione reside en la naturaleza laberíntica del sector sanitario, un sistema que, según describió en su manifiesto, prioriza las ganancias sobre el bienestar del paciente. Sus frustraciones, arraigadas en experiencias personales de dolor crónico y reclamaciones denegadas, resuenan en muchos estadounidenses que se sienten igualmente defraudados por sus proveedores de atención médica. El contexto de aumento de las primas, altos gastos de bolsillo e historias de familias que se arruinan para poder costear la atención esencial ha intensificado la relevancia de estos problemas. Activistas y defensores están aprovechando el caso como una oportunidad destacada para exigir cambios. En vísperas del juicio, la atención pública se ha centrado en el papel de la atención sanitaria con ánimo de lucro en la exacerbación de la desigualdad. Grupos de defensa han señalado la historia de Mangione como un duro recordatorio del costo humano de un sistema que, según ellos, está fundamentalmente roto. Destacan estadísticas que muestran que millones de estadounidenses tienen dificultades para costear la atención médica, incluso con seguro, y que los ejecutivos corporativos a menudo reciben bonificaciones multimillonarias vinculadas a medidas de reducción de costos que limitan la cobertura y el acceso. Para muchos, el manifiesto de Mangione, aunque empañado por la violencia de sus acciones, sirve como un llamado a la acción para abordar estas injusticias sistémicas. Mientras tanto, las empresas de atención médica, incluida United Healthcare, han tomado medidas para controlar la narrativa. Las campañas de relaciones públicas han enfatizado el papel de la industria en la prestación de servicios esenciales a millones de personas y la financiación de la innovación médica. Los líderes de la industria han condenado las acciones de Mangione, al tiempo que defienden las prácticas que sustentan sus negocios. Sin embargo, estos esfuerzos no han logrado mitigar el creciente escrutinio público, ya que cada vez más personas comienzan a cuestionar si la atención médica con fines de lucro puede realmente satisfacer las necesidades de la sociedad. Los líderes políticos también han intervenido, utilizando el caso como plataforma para impulsar sus agendas. Los legisladores progresistas han renovado sus llamados a una reforma sistémica, incluyendo propuestas para un programa de Medicare para todos, límites en los precios de los medicamentos recetados y una mayor transparencia en las prácticas de facturación. Algunos incluso han presentado leyes destinadas a regular la compensación de los ejecutivos y limitar la denegación de reclamaciones. Por otro lado, las voces conservadoras han criticado estas propuestas por considerarlas excesivas, argumentando que frenarían la innovación e impondrían cargas excesivas a las empresas privadas. El juicio inminente también ha puesto de relieve la intersección entre la influencia corporativa y las políticas públicas. Los críticos argumentan que las compañías de salud ejercen un poder desproporcionado, utilizando el cabildeo y las contribuciones de campaña para influir en la legislación a su favor. El manifiesto de Mangione aborda este tema, describiendo un sistema donde los intereses corporativos eclipsan las necesidades de los pacientes. Este aspecto del caso ha avivado los debates sobre la reforma del financiamiento de campañas y la necesidad de frenar la influencia del dinero en la política. El papel de los medios de comunicación. En la configuración del debate sobre la salud ha sido tanto un reflejo como un factor contribuyente al creciente escrutinio. Los informes de investigación han profundizado en las prácticas de las principales aseguradoras, exponiendo patrones de reclamaciones denegadas, salarios ejecutivos inflados y prácticas de facturación cuestionables. Al mismo tiempo, los artículos de opinión han debatido si las acciones de Mangione, si bien inexcusables, podrían servir como catalizador del cambio. Las redes sociales también se han convertido en campos de batalla para estos debates, con hashtags relacionados con la reforma de salud que son tendencia junto con los relacionados con el juicio. Para el equipo de defensa de Mangione, las fallas del sistema de salud probablemente desempeñarán un papel central en su estrategia. Si bien no pueden exonerar a Mangione de la responsabilidad por su crimen, podrían argumentar que sus quejas se basaban en frustraciones legítimas compartidas por muchos. Al presentarlo como un hombre llevado a la desesperación por fallas sistémicas, la defensa podría intentar atribuir parte de la culpa a las condiciones más generales que moldearon sus acciones. Sin embargo, este enfoque corre el riesgo de distanciar a los jurados, quienes podrían interpretarlo como un intento de desviar la responsabilidad. A pesar de las crecientes demandas de reforma, aún no está claro si el caso conducirá a cambios tangibles en el sector sanitario. Los críticos advierten que las tragedias de gran repercusión suelen generar debates intensos pero efímeros y que los problemas sistémicos finalmente quedan sin abordar. Otros, sin embargo, ven este caso como un punto de inflexión, argumentando que la convergencia de la indignación pública, la atención mediática y el impulso político podría finalmente impulsar un cambio significativo. A medida que se acerca el juicio, tanto los defensores como los críticos del sistema sanitario se preparan para lo que promete ser un momento crucial. En el debate nacional. Que la atención se centre en las acciones de Mangione o se centre en los problemas sistémicos que intentó exponer dependerá en gran medida de cómo se presente el caso en el tribunal y de cómo el público siga interactuando con los problemas que plantea. Independientemente del resultado, el caso ya ha obligado a reflexionar sobre el papel del sistema de salud en la transformación de vidas, para bien o para mal. El juicio de Luigi Mangione podría ser recordado no solo por el delito en sí, sino por la luz que arrojó sobre la industria que formó el telón de fondo de sus quejas. Es un momento de ajuste de cuentas para un sistema bajo escrutinio, uno que moldeará la narrativa de la atención médica en Estados Unidos en los años venideros. Ecos de desilusión, el debate de Mangione. El caso de Luigi Mangione se ha convertido en mucho más que una cuestión de ley y orden, es un punto de inflamación para debates sociales más amplios sobre la desilusión, el fracaso sistémico y las consecuencias de la frustración desenfrenada.
A medida que se acerca el juicio, los debates sobre las acciones, motivaciones y los problemas que Mangione buscó destacar han resonado en todo el país, generando conversaciones polarizadas que no dan señales de desaparecer. Estas discusiones, morales, políticas y filosóficas a partes iguales, han obligado a los estadounidenses a afrontar preguntas incómodas sobre los sistemas en los que viven y las presiones que estos ejercen. En el centro del debate se encuentra el propio Mangione. Para algunos, es un asesino a sangre fría que cometió un acto de violencia imperdonable. Para otros, es una figura trágica, un hombre llevado al extremo por un sistema que le falló en todo momento. Si bien pocos condonan abiertamente sus acciones, muchos ven su historia como un símbolo de una creciente sensación de desesperación y alienación en la sociedad. La marcada división en la opinión pública refleja la complejidad del caso de Mangione y los problemas más amplios que encapsula. Gran parte del discurso público se centra en el manifiesto que Mangione redactó antes de su arresto. En él, arremetió contra la avaricia corporativa, el sistema de salud y las desigualdades sociales que, según él, eran la raíz de su sufrimiento. Sus palabras, aunque escritas en el contexto de un crimen violento, han resonado en muchos que comparten frustraciones similares. Foros en línea, plataformas de redes sociales y debates públicos se han convertido en escenarios para diseccionar sus argumentos, y algunos incluso han adoptado sus críticas como llamados a la reforma. Quienes critican el manifiesto de Mangione argumentan que sus puntos, por válidos que parezcan, son inseparables de la violencia que cometió. Advierten contra la idealización o legitimación de sus acciones, enfatizando que los agravios sistémicos, por graves que sean, no justifican quitar una vida. Para ellos, el manifiesto es un documento peligroso que corre el riesgo de inspirar a otros a seguir los pasos de Mangione, utilizando la violencia como medio para expresar su descontento. En el otro lado del debate están quienes ven el manifiesto de Mangione como una crítica brutalmente honesta del fracaso sistémico. Argumentan que sus palabras reflejan las experiencias de innumerables personas que se sienten impotentes ante el dominio corporativo y la inequidad sistémica. Para estos partidarios, la historia de Mangione no es solo una advertencia, sino un llamado a la acción, un recordatorio de que abordar las causas profundas de la desesperación es esencial para prevenir futuras tragedias. Esta polarización se ha manifestado de forma más visible en los medios de comunicación. Los medios de comunicación y los comentaristas han enmarcado el debate en términos radicalmente diferentes, reflejando sus propias inclinaciones ideológicas. Los comentaristas conservadores a menudo se centran en la claridad moral de condenar la violencia y la importancia de mantener la ley y el orden. Las voces liberales, por su parte, son más propensas a explorar las críticas sistémicas en el manifiesto de Mangione, utilizando su caso como una oportunidad para impulsar la reforma sanitaria, la rendición de cuentas corporativa y un análisis más amplio de las presiones sociales. Estas divisiones se extienden más allá de los medios de comunicación y llegan a los espacios públicos. Ambos bandos han organizado protestas y manifestaciones, algunos abogando por un control de armas más estricto y servicios de salud mental más integrales, mientras que otros exigen una reforma inmediata del sector salud. El caso se ha convertido en un punto de encuentro para activistas de todo tipo, cada uno utilizándolo para promover sus propios intereses. Para quienes estuvieron más cerca del crimen, el debate añade otra capa de complejidad a una situación ya de por sí dolorosa. La familia de Brian Thompson se ha pronunciado en contra de la forma en que se han elevado las quejas de Mangione en el discurso público, argumentando que sus acciones deberían ser el único foco de atención. Consideran que los intentos de contextualizar o empatizar con Mangione son un perjuicio para la memoria de su ser querido y una distracción de la gravedad del crimen. Al mismo tiempo, algunos familiares y antiguos amigos de Mangione han expresado su conmoción y tristeza por su transformación. Lo describen como un joven otrora prometedor cuya lucha contra el dolor crónico y la frustración sistémica lo llevaron por un camino oscuro. Sus voces, sin buscar excusar sus acciones, aportan humanidad a una historia que se ha convertido en un símbolo de grandes fracasos sociales. El debate sobre el caso de Mangione también plantea preguntas más amplias sobre cómo la sociedad aborda la desilusión y la frustración sistémica. ¿Qué sucede cuando las personas se sienten tan impotentes e ignoradas que recurren a medidas extremas para hacerse oír? ¿Cómo se pueden abordar problemas sistémicos, como las deficiencias del sector sanitario, de forma que se restaure la confianza en las instituciones? ¿Y qué papel desempeña la propia sociedad en fomentar o mitigar dicha desilusión? A medida que se acerca el juicio, estas preguntas siguen sin resolverse. El caso de Luigi Mangione refleja las fracturas sociales, entre quienes se benefician del sistema y quienes se sienten excluidos, entre quienes buscan el cambio mediante el diálogo y quienes creen que es demasiado tarde para la reforma. Si bien el proceso judicial determinará el destino de Mangione, los debates que sus acciones han suscitado probablemente continuarán mucho después de la conclusión del juicio. En muchos sentidos, el caso Mangione no se trata solo de un hombre o un crimen. Trata de una sociedad que lidia con sus propias contradicciones y fracasos, de cómo las presiones sistémicas pueden influir en las decisiones individuales y de la necesidad de encontrar soluciones que eviten que tales tragedias se repitan en el futuro. Queda por ver si esas soluciones se materializan en reformas, rendición de cuentas o un cambio social más profundo. ¿El legado del tirador, reforma o ruina? Mientras el caso de Luigi Mangione sigue dominando el discurso público, las preguntas sobre su legado, por trágico que sea, cobran gran importancia. Las repercusiones de sus acciones se extienden mucho más allá de los tribunales y afectan a debates sobre reformas sistémicas, presiones sociales y las consecuencias más amplias del descontento no resuelto. La historia de Mangione se ha convertido en un punto álgido en los debates sobre qué lleva a las personas a tales extremos y qué puede hacer la sociedad para abordar estos problemas subyacentes. Uno de los aspectos más inmediatos y visibles del legado de Mangione es la tensión que ha generado sobre el sistema de salud estadounidense. Su manifiesto, que esboza una crítica mordaz a la avaricia corporativa y la priorización de las ganancias sobre la atención al paciente, se ha convertido en un tema central del debate público. Si bien sus métodos han sido condenados universalmente, los problemas que destacó han resonado en muchos estadounidenses que comparten frustraciones similares. El aumento de los costos de la atención médica, la denegación de reclamaciones de seguros y las disparidades en el acceso han sido durante mucho tiempo fuentes de insatisfacción pública, y las acciones de Mangione han vuelto a poner estas preocupaciones en el foco nacional. Los defensores de la reforma sanitaria han aprovechado el caso como una oportunidad para impulsar cambios sistémicos. Las campañas de base han amplificado los reclamos por medidas como la atención médica universal, la limitación de precios de los medicamentos y una mayor transparencia en las prácticas de facturación. Los legisladores también han comenzado a presentar proyectos de ley destinados a abordar algunos de los problemas más atroces que Mangione planteó. Las propuestas abarcan desde la regulación de la remuneración de los ejecutivos en el sector sanitario hasta el fortalecimiento de la protección del consumidor contra la denegación de reclamaciones. Sin embargo, la pregunta persiste, ¿conducirán las acciones de Mangione a una reforma duradera o simplemente pasarán a la historia como un incidente trágico pero aislado? Los críticos argumentan que, si bien su historia ha generado un intenso debate, corre el riesgo de verse eclipsada por la violencia de sus métodos. Muchos temen que la atención que se despierte sobre las fallas del sistema de salud sea efímera y quede eclipsada por el próximo ciclo de noticias importantes.
A otros les preocupa que presentar a Mangione como un símbolo de frustración sistémica pueda tener consecuencias imprevistas, inspirando potencialmente actos de violencia similares en lugar de un cambio constructivo. El caso también ha suscitado un debate más amplio sobre las presiones sociales y las formas en que las desigualdades sistémicas pueden llevar a las personas a la desesperación. La historia de Mangione, aunque extrema, es emblemática de la creciente sensación de alienación que sienten muchos. El dolor crónico, las dificultades económicas y la aparente indiferencia de las instituciones crearon una tormenta perfecta en su vida, que finalmente lo condujo por un camino de destrucción. Su caso obliga a la sociedad a confrontar verdades incómodas sobre el costo mental y emocional de vivir en un sistema que a menudo prioriza las ganancias sobre las personas. Este aspecto del legado de Mangione ha llamado la atención sobre la necesidad de mejorar los servicios de salud mental y los sistemas de apoyo. Los defensores argumentan que abordar tempranamente problemas como la depresión, la ansiedad y el dolor crónico podría evitar que las personas lleguen al punto crítico que experimentó Mangione. Se han renovado los llamados para aumentar la financiación de los programas de salud mental, ampliar el acceso a la atención y aumentar la conciencia pública sobre la importancia de abordar los problemas de salud mental antes de que se agraven. Al mismo tiempo, el legado de Mangione es profundamente polarizador. Para muchos, será recordado para siempre como un asesino que le robó la vida a un hombre y traumatizó a una familia. La brutalidad de su crimen eclipsa cualquier mensaje que pudiera haber pretendido transmitir, y para estas personas, sus acciones representan una advertencia sobre los peligros de permitir que la frustración se convierta en violencia. Argumentan que la atención debe centrarse en las víctimas, en particular en Brian Thompson y su familia, en lugar de en los problemas sistémicos que Mangione intentó destacar. Esta tensión entre ver a Mangione como un símbolo de un fracaso sistémico y como un criminal cuyas acciones son inexcusables es la base de su complejo legado. Refleja una lucha social más amplia por equilibrar la rendición de cuentas con la comprensión, la justicia con la empatía. El juicio sin duda desempeñará un papel importante en la memoria de Mangione y su resultado servirá como una declaración sobre cómo la sociedad valora la responsabilidad personal frente a la culpabilidad sistémica. Además de sus implicaciones para la reforma sanitaria y de salud mental, el caso ha planteado interrogantes sobre el papel del poder y la rendición de cuentas corporativos en la sociedad moderna. Las críticas de Mangione a la avaricia e influencia corporativas han resonado con muchos que se sienten igualmente desilusionados por un sistema que perciben como manipulado a favor de los ricos y poderosos. Sus acciones, aunque violentas e injustificables, han obligado a abordar estos problemas, impulsando debates sobre cómo crear una sociedad más equitativa y justa. En definitiva, el legado de Luigi Mangione es complejo y profundamente inquietante. Es una historia de dolor individual y fracaso social, de un hombre que se sintió tan traicionado por los sistemas que lo rodeaban que decidió arremeter de la manera más trágica posible. Queda por ver si sus acciones conducirán a un cambio significativo o si simplemente servirán como un sombrío recordatorio de lo que puede suceder cuando el descontento no se aborda. Lo cierto es que la historia de Mangione seguirá resonando, desafiando a la sociedad a afrontar los problemas que planteó y a asumir las consecuencias de ignorarlos. Su legado, aunque nacido de la violencia, aún puede servir como catalizador para la reflexión, el diálogo y, quizás, la reforma. Conclusión. La historia de Luigi Mangione desafía cualquier categorización simple. Es una historia de dolor personal y fracaso sistémico, de un hombre que se sumió en la violencia y de una sociedad que lidia con las consecuencias de sus desigualdades. A medida que se acerca su juicio y el debate público en torno a su caso continúa desarrollándose, las acciones de Mangione siguen siendo un duro recordatorio de las intersecciones entre el sufrimiento individual y las presiones sociales más amplias. La trayectoria de Mangione, de un prometedor graduado de la Ivy League a un fugitivo apodado el asesino fantasma de las armas, es un arco trágico moldeado por múltiples factores. El dolor físico crónico lo dejó desilusionado con un sistema de salud que, según él, priorizaba las ganancias sobre el bienestar del paciente. Su manifiesto reveló una mente consumida por la ira ante la avaricia corporativa y la corrupción sistémica, sentimientos compartidos por muchos, pero llevados a cabo de manera extrema e imperdonable. El acto de asesinar a Brian Thompson, símbolo del poder y la riqueza de la industria de la salud, fue tanto una venganza personal como un intento erróneo de enviar un mensaje sobre la injusticia social. A pesar de todas sus complejidades, la historia de Mangione es, en última instancia, la de un fracaso, el suyo propio, así como el de los sistemas que contribuyeron a su desmoronamiento. Su caída en la violencia es una advertencia sobre los peligros de la frustración no resuelta, los problemas de salud mental sin tratar y la alienación que puede surgir al vivir en sistemas que parecen insensibles a las necesidades individuales. Obliga a la sociedad a plantearse preguntas difíciles: ¿cómo abordamos las desigualdades sistémicas sin dejar que se conviertan en amargura y desesperación? ¿Cómo podemos garantizar que las personas que sufren, tanto física como emocionalmente, reciban el apoyo que necesitan antes de que sea demasiado tarde? Sin embargo, el legado general del caso de Mangione sigue siendo incierto. Por un lado, su manifiesto y el intenso escrutinio público del sistema de salud han reavivado las demandas de reforma. Los defensores han señalado su historia como evidencia de la urgente necesidad de un cambio sistémico, desde hacer que la atención médica sea más asequible hasta aumentar los recursos para la salud mental. Por otro lado, existe el riesgo de que la violencia de sus acciones eclipse los problemas que pretendía destacar, relegando sus quejas a un segundo plano mientras la sociedad se centra en su crimen, en lugar de en su contexto. El juicio de Mangione será un momento crucial, tanto para él personalmente como para el debate nacional que sus acciones han suscitado. El proceso judicial determinará su destino, probablemente condenándolo a cadena perpetua y sellando su lugar en la historia como criminal. Sin embargo, las preguntas más generales que plantea su caso persistirán mucho después de la conclusión del juicio. ¿Responderá el sector sanitario a las críticas amplificadas por su manifiesto, o seguirá operando como hasta ahora, aislado de la indignación pública por su inmenso poder e influencia? ¿Tomará la sociedad medidas para abordar la alienación y la desesperación que llevaron a Mangione a actuar, o su historia se desvanecerá en los anales de la historia como una tragedia más? Para la familia, los amigos y los colegas de Brian Thompson, la pérdida sigue siendo profundamente personal y dolorosa. Su dolor es un duro recordatorio del coste humano de las acciones de Mangione, un coste que no puede justificarse con ninguna crítica sistémica ni lucha personal. Sus voces también forman parte de la historia, instando a la sociedad a centrarse en la rendición de cuentas y la justicia en lugar de permitir que la conversación se consuma en debate sobre los agravios de Mangione. En esencia, la historia de Luigi Mangione desafía a la sociedad a afrontar sus contradicciones. Es la historia de un hombre que se sintió traicionado por los sistemas en los que una vez confió y que eligió la violencia como forma de expresar su desilusión. Es también la historia de una sociedad que lucha por reconciliar sus ideales de justicia y equidad con las realidades de la inequidad sistémica y el sufrimiento individual. La forma en que se recuerde a Mangione, y cómo sus acciones moldean el futuro, dependerá de las decisiones que la sociedad tome tras su crimen. El legado de Luigi Mangione es complejo, marcado por la tragedia, la ira y un potencial insatisfecho. Si bien sus acciones nunca pueden ser justificadas, sirven como recordatorio de la urgente necesidad de abordar las causas profundas del descontento y la desesperación.
Ya sea a través de la reforma, el diálogo o una reflexión social más profunda, las lecciones de su historia no deben ignorarse. Al final, la vida y las acciones de Mangione nos desafían a construir un mundo donde sea menos probable que ocurran tales tragedias, un mundo donde los sistemas sirvan a la gente y la esperanza reemplace la desesperación que tan a menudo conduce a la violencia.